Buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes. Este es a la sesión de ortopedia correspondiente al mes de julio. Es un placer tenerlos tanto aquí en forma presencial como en forma en línea. Y bueno, es un placer empezar la sesión con la doctora Janet Carolina. Ella es médico internista, así como también infectóloga. Y bueno, en estos albores de los nuevos tecnologías y todo que el hospital nos ha puesto disponibles, es muy importante que conozcamos qué herramientas estamos teniendo ya como Hospital Ángeles Pedregal. Y bueno, que mejor por la experta. Y bueno, doctora Janet Carolina, muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación. Muy buenas tardes. Pues vengo a hablarles un poquito de infección articular y periprotésica, que sobra decir que cuando tenemos un paciente en infección de prótesis articular, pues se vuelve un verdadero dolor de cabeza para el cirujano ortopedista, como para el infectólogo, el médico que se encargue del manejo de la infección, y para el paciente significa una verdadera catástrofe. Es una catástrofe para todos porque tenemos que pensar cómo se va a manejar. ¿Es posible conservar esa prótesis? ¿Se tiene que ir esa prótesis? ¿Se puede rescatar? Si requiere tratamiento, ¿qué tanto tiempo le vamos a dar de tratamiento? Podemos estar hablando de 6, 12, 24 semanas, 48 o un año completo si nos estamos enfrentando a bacterias difíciles de tratar, micobacterias no tuberculosas, otras de lento crecimiento. Es un mal negocio para el cirujano, por supuesto, porque tu cirugía puede estar perfecta, la prótesis puede estar impecable, pero se infectó. Y entonces sí, todo mundo empezamos a sudar. Entonces, sobra decir, la infección articular asociada a prótesis es un verdadero reto terapéutico para todos, para el clínico, para el ortopedista y para el paciente, por todo lo que viene encima y que aún no sabe. Les voy a presentar el caso de este pacientito de 64 años. Es portador de dislipidemia hace 5 años, está en tratamiento con estatinas, hace actividad física regular, hace natación 2 kilómetros diarios y fue sometido a sustitución total de rodilla derecha 2 meses previos al padecimiento actual. Sin complicaciones, llevó su profilaxis quirúrgico perfecto, preoperatorios bien, postoperatorios excelente, bla. Una semana antes, el señor sufre caída de su propia altura al salir de la alberca, como no, y rematamos con el impacto en la misma rodilla que había sido sometida a procedimiento hace 2 meses. No hay laceración ni heridas y pasa aparentemente desapercibida con analgésico, nada más que agregar. 2 días antes de la consulta con trauma y ortopedia presenta dolor, limitación al movimiento, aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local. Y en ese momento ya está empezando uno a pensar que esa rodilla puede estar infectada. Pues se le envía una muestra de líquido sinovial, se le hace una ortocentesis y mandamos esta muestrita claramente patológica al laboratorio para realizar un citoquímico, una cuenta celular, tinciones, cultivo aerobio y anaerobio y le solicitamos un panel molecular de infección articular. 2 horas más tarde, el laboratorio me reporta un panel molecular positivo con una Klebsiella aerógenes y estamos esperando el reporte del antibiograma. Klebsiella aerógenes. ¿Y de dónde vino esa Klebsiella aerógenes en un paciente aparentemente sano? Oiga, señor, de pura casualidad no había estado usted enfermillo días previos. Híjole, sí, fíjate que tuve un poquito de ardor urinario hace 2 semanas. A lo mejor pudiera orientar por ahí. Pero vamos, lo importante de aquí es que después de las primeras 2 horas que se extrae el líquido articular y que lo mando al laboratorio, ya tengo al menos un preliminar, un nombre y apellido del microorganismo causal. Y con eso ya puedo orientar un tratamiento dirigido. Si bien el antibiograma me lo van a reportar mañana o pasado mañana, con eso yo ya puedo empezar un manejo.
Y aquí está el reporte que me mandan. Una Klebsiella aerógenes, aquí está, resto de enterobacterias no fermentadores negativos, por acá algo de gram positivos, algunos anaerobios y muy importante, los mecanismos, genes de resistencia, que en este panel no están detectados. Entonces tengo una Klebsiella aerógenes, no portador de carbapenemasas, no portador de metalo-beta-lactamasas. ¿Por qué me interesa esto? Porque con eso yo ya puedo saber que el tratamiento puede ser con un beta-lactámico quizás vía oral. Entonces, vamos con el espectro clínico de las infecciones osteoarticulares. Tenemos aquellas que son nativas, donde prácticamente la gran mayoría de las muestras corresponden a artritis séptica, 75% de las muestras, y poco más del 25% de las muestras corresponden a infecciones asociadas a prótesis articular. Tenemos una variedad de presentaciones clínicas, pero ese es como el grueso que nos vamos a estar encontrando. Epidemiológicamente, ¿qué pasa? En Estados Unidos se reporta anualmente 20,000 casos de artritis séptica por año. Más o menos 2 al 10% están asociadas a prótesis articulares y tenemos una alta incidencia en pequeñitos menores de 4 años y adultos mayores. Y a lo largo de los años tenemos un boom a partir del año 2000 que empieza a difundirse más la colocación de prótesis de rodilla, de cadera y un largo etcétera. Conforme aumentan los procedimientos quirúrgicos, asimismo aumenta también la incidencia de infecciones asociadas. ¿Y cuáles van a ser los agentes causales? Cocos gram positivos en articulaciones nativas, Staph aureus de los estreptococos, piógenes, neumonía del grupo B, algunos viridans, gram negativos entéricos no fermentadores, algunos cocobacilos y anaerobios. En cuanto a prótesis articular, otra vez, hasta 3 meses del postoperatorio, figuran nuevamente cocos gram positivos, áureos, estreptiógenes, enterococos y gram negativos. ¿Por qué? Porque ahora sí se ven involucradas las manos del cirujano en el postoperatorio mediato e inmediato. De manera tardía, algunos Staph coagulasa negativos, Propionibacterium agnes, que hay que mencionar que es muy frecuente de la biota de piel, es un comensal, entonces puede estar involucrado, claro que sí. Y de manera tardía, hasta 24 meses del postoperatorios, cocos gram positivos, Staph aureus, viridans y algunos anaerobios. En este estudio que se publicó en 2023, nos muestra de un total de 1,651 pacientes en los que se reportaron un total de 2,067 infecciones asociadas a prótesis, se evidenció que la gran mayoría, también hasta el 75% de los casos, fue de aislamiento único. Solamente un microorganismo se vería involucrado, pero un nada 25% eran polimicrobianas. ¿Qué encontraron los autores de este estudio? Nuevamente, que las bacterias gram positivas, los cocos, Staph coagulasa negativos, aureus y lugdunensis cuentan por el 82% de los casos. Y por acá abajito, Cutibacterium species, un 8%, tampoco nada despreciable. Muy abajito se encuentran 3% en hongos y 0,5%, muy raro, no quiere decir que imposible, las micobacterias. ¿Qué pasa en niños? Este estudio está bien interesante porque se hace un comparativo entre el diagnóstico convencional hasta el 2006 y con la llegada de los estudios de PCR, el diagnóstico molecular, cómo cambió o mejoró el diagnóstico. Por grupo etario, por meses, de 0 a 3 meses, tenemos cocos gram positivos, aureus agalactea, enterobacterias y cándida por el contacto con el tracto genital de la madre. 3 meses a 5 años empiezan otras menos comunes, Kinge, piógenes, neumonía, influenza tipo B en pequeñitos que no han completado el esquema vacunal.
mayores de 5 años y adolescentes, áureos, piógenes, y en los jóvenes que inician su vida sexual, pues vuelve a figurar Neisseria gonorrhoeae. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Pues que cuando hacíamos el diagnóstico convencional, entiéndase, enviar un citoquímico, enviar un cultivo al laboratorio de microbiología, un cultivo aerobio, un cultivo anaerobio, ¿qué se estaba detectando? Aproximadamente un caso de King y una mejora hasta 79% de los aislamientos que mejora el diagnóstico con la introducción de una prueba molecular. Ojo, en el año de 2007 y hasta 2014 era PCR de punto final, se buscaban secuencias muy puntuales del microorganismo, pero los PCR multiplex o los PCR de lowplex vienen también a revolucionar este diagnóstico. Mejoró en todos los casos, incluso por grupo etario, prácticamente mejora de un 50% que nos quedábamos sin diagnóstico. Al adicionar una prueba molecular, este porcentaje o la proporción de éxito se va a un 70 a 75%. Esto es adicionando el cultivo habitual, la ruta normal de microbiología con la PCR. Es importante también comparar por tipo de muestra. En cultivo habitual, vean ustedes el porcentaje de éxito de 37%. Cuando adicionamos la PCR al cultivo, el porcentaje de éxito aumenta a un 59%. En los chiquitos, del 8% se puede ir a 3 veces el rendimiento de un cultivo habitual. Entonces, yo sé que alguien me puede decir, oye, pero me estás dejando un 25%, un 20-25% ahí que todavía no tenemos diagnóstico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero te estoy duplicando en los resultados positivos con lo que tenías previamente. Hay algunos agentes no detectados, también por grupos etarios vemos que en los jóvenes y niños hasta 10 años había un amplio porcentaje, una amplia proporción de microorganismos que a pesar de los cultivos no se lograba un aislamiento. Y pues con este cambio logramos mejorar los resultados. ¿Qué es lo que se está haciendo habitualmente? ¿Qué es lo que está apareciendo hoy día en las guías? Que cuando hay una sospecha clínica con efusión articular, pues hay que tomar una muestra de líquido sinovial y enviar para análisis el cultivo, la cuenta leucocitaria, presencia de cristales. Es fundamental, doctores, fundamental que se intente obtener sí o sí, en la medida de lo posible, una muestra de ese líquido patológico y de lograr la identificación bacteriana. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos ponerle nombre y apellido, al menos, y una susceptibilidad a ese microorganismo, podemos reducir el espectro del agente antimicrobiano a usar. De primera instancia, cuando tenemos a alguien postoperado, alguien con ya una manipulación articular, tenemos que cubrir cocos gram positivos resistentes, sí, y empezamos a pensar en cefalosporinas de quinta generación, vancomicina, por ahí tedisolid, linesolid, y entre los gram negativos empiezas a pensar forzosamente en cubrir BLES. Pero el momento en que reduces el espectro, puedes ofrecerle al paciente un tratamiento más amigable, incluso con sus accesos venosos, si bien pueda ser prolongado. Al momento de identificar que sea un gram negativo, pues nos deshacemos de la cobertura contra gram positivos y viceversa. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Europea de Infectología y Microbiología Clínica? Que se maneje como una emergencia médica por el impacto clínico que pueda tener con el paciente y funcional también, que se envíe una muestra del líquido sinovial a través de punción,
Y aquí aparece que se mande también un hemocultivo, al menos 2 sets. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué importancia tiene? Porque las infecciones articulares suelen dar migración de la bacteria a torrente sanguíneo. Entonces, quizá si nosotros enviamos un set o 2 sets idealmente de hemocultivos, estemos incluso aumentando en un 30% la posibilidad de recuperación. Y este es un cambio bien interesante que está proponiendo la Sociedad Europea, que aparte de mandar su líquido sinovial, mandes también pues muestra de sangre. Si no es posible hacerlo de manera clínica, entonces hacerlo de manera dirigida mediante ultrasonido, pero tratar en la medida de lo posible de obtener esa muestra valiosa. Si logramos la identificación, haremos el ajuste de resultados tras obtener la tinción de Gram y la susceptibilidad. ¿Qué dicen las guías publicadas en el Journal de Antimicrobial Chemotherapy? También hemocultivos en caso de que haya fiebre. Aquí difiero yo personalmente un poquito porque no es necesario que haya fiebre para que haya una bacteria circulando en torrente sanguíneo. Yo les diría, si tienes la sospecha y estás viendo el foco infeccioso, mándale los 2 sets. Probabilidades dictan que vas a encontrar al menos una colonia bacteriana por cada mililitro de sangre que metas en esa botella de hemocultivo. Y la artrocentesis, perdónenme, para la cuenta celular, el diferencial y el cultivo aerobio y anaerobio. Los cultivos habituales se tienen que enviar. ¿Por qué? Porque el panel molecular te va a dar el nombre y apellido, pero no te va a decir a qué es sensible o a qué es resistente hasta que el laboratorio de microbiología haga las pruebas pertinentes. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Se envía esa muestra de líquido, se hacen las siembras en multimedios y empieza un tratamiento empírico. ¿Cuál? El que ustedes consideren de acuerdo a los factores de riesgo del paciente. Y empieza la marcha habitual. Hay que hacerle una tinción de Gram a ese líquido, sembrarles en agares, sangre, McConkey y con el primer resultado de la tinción de Gram, desde ahí, si yo ya veo cocos o veo bacilos, puedo empezar a dirigir el tratamiento. Y eso no me tarda más que 5 minutos que debe de hacer la tinción de Gram el microbiólogo. Ponen a incubar mañana o entre el día 2 y 3, ya me deben de dar una identificación bacteriana, 8, 12 horas más, lo vuelven a pasar ahora a susceptibilidad y al cabo de 2 o 3 días ya tengo un antibiograma impreso. En ese momento empiezo ajuste. Pero ¿qué pasa si se trata de una bacteria resistente a carbapenémicos? Pues hay que buscar de manera intencionada los mecanismos de resistencia que pudieran significar falla terapéutica. ¿Cuál es el rendimiento de las muestras microbiológicas? Independientemente del tipo de muestra, sea líquido sinovial articular, tejidos, biopsias homogeneizados e incluso el material protésico que extraen y luego envían para sonicar y resiembra, el rendimiento es en realidad muy bajo. Estamos hablando de una sensibilidad que oscila entre un malísimo 29-30% hasta el 65%. Y en material protésico, ese rendimiento no sube de un 30%. Nos enfrentamos a retos de incubar anaerobios hasta 2 semanas posteriores a la artrocentesis. No todos los laboratorios tienen la capacidad de recuperar anaerobios y es una de las grandes razones por las que la mitad de las infecciones articulares y periprotésicas se quedaban sin diagnóstico. ¿Qué pasa con los sonicados? Ya dijimos, le quité la prótesis, lo metí en solución estéril y lo mando al laboratorio. Si tienen un sonicador, lo ponen a sonicar unos 15-20 minutos y de ese sobrenadante es el que meten a hacer los cultivos. No está estandarizado, el rendimiento sigue siendo malo y pues quedamos también con un nada despreciable, prácticamente el 70% de los casos pueden quedarse sin identificación bacteriana.
¿Qué es lo que hoy día ya tenemos disponible en el hospital? Nuevas tecnologías diagnósticas, las primeras que llegaron al mercado, que las PCRs únicas o múltiplex, PCR 16S, PCR de punto final que les menciono, solamente iban por una secuencia de genes individual. Entran la secuenciación de nueva generación, en que todo ácido nucleico puede detectar, pero nos enfrentamos luego al problema de la sobreidentificación. Muestras que se contaminan durante la manipulación en la extracción de la muestra y el traslado al laboratorio, y resulta que todo te daba positivo. La llegada de los PCR múltiplex busca múltiples genes bacterianos, de aerobios, anaerobios, levaduras, que pudieran estar presentes en la muestra. Están menos sujetos a contaminación, a diferencia de la secuenciación completa, y te permite ampliar el espectro diagnóstico. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que de esa muestra de líquido sinovial yo les pediría que extraigan al menos 2 mililitros, 1 o 2 mililitros está perfecto. Para el panel molecular yo necesito realmente 200 microlitros, es nada, y el otro mililitro o mililitro y medio que le quede al microbiólogo puede usarlo para las siembras. Comenzamos el tratamiento empírico, empezamos con el panel molecular. En 2 horas ya puedo tener identificación, nombre y apellido de un microorganismo, y pasado mañana ya tendremos la identificación final y la susceptibilidad para hacer mi ajuste. El panel de infecciones articulares, el panel Joint Infection, es entonces dedicado para la detección cualitativa de múltiples microorganismos y, aquí crucial, genes de resistencia antimicrobiana de líquido sinovial obtenido en pacientes con sospecha de tener una infección a este nivel. 200 microlitros de líquido, y el panel va a identificar estos microorganismos. En el grupo de los gram positivos, aerobios y anaerobios, los más conocidos del grupo de los enterococos, Staphylococcus, Streptos, anaerobios que se estaban quedando fuera del flujo habitual de microbiología, anaerococos, Clostridium perfringens, Cutibacterium, Finegolia, Parvimonas, Peptostreptococos. Entre los gram negativos, otra vez aerobios y anaerobios, enterobacterias, Kingella kingae, muy frecuente en los pequeñitos, Haemophilus influenza, Morganella morgani, Proteus, de los no fermentadores, Pseudoleonas, Pseudomonas aeruginosa, anaerobios como Bacteroides fragilis. Y levaduras, especies de cándida en general. Si hay una cándida presente, el panel va a dar positivo en cándida species, la que sea. Y si hay presencia de Candida albicans, va a pintar los dos, Candida especies y particularmente Candida albicans. ¿Por qué me interesa esta distinción? Porque las Cándidas albicans suelen ser muy susceptibles a azoles, no así las Cándidas no albicans, todas las demás. Y marcadores de resistencia, resistencia a meticilina. Aguas aquí. Si el panel dio positivo a Staphylococcus aureus, entonces la muestra automáticamente va a correr el pocito de genes MECAOC o MRJ para detectar resistencia a meticilina. Si la muestra no fue positiva con Staph aureus, entonces el equipo no va a hacer esta identificación. Siguiente ejemplo. Búsqueda intencionada para especies de enterococos. Solamente si el panel fue positivo a enterococos, entonces se va a correr de manera automática la identificación de genes de resistencia Van-A-Van-B contra vancomicina. Si no hay enterococos, este gen no se va a correr. Y en el caso de los gram negativos, entiéndase enterobacterias y no fermentadores, se le va a correr una beta-lactamasa de espectro extendido, CTXM, por frecuencia estadística, una de las más comunes, y carbapenemasas, 3 metalo-beta-lactamasas, 2 serin-carbapenemasas. ¿Por qué me importa otra vez? Por el ajuste terapéutico que esto implica. Y aquí está lo que les mencionaba. Solamente en especies de enterococos faecium y fecalis se van a identificar Van-A, Van-B.
para resistencia a vancomicina, solamente en Staph aureus, MEC-A y C, MRJ para resistencia a meticilina en Staph, y el resto de las beta-lactamasas y carbapenemasas en enterobacterias y no fermentadores. ¿Cuáles preguntas están surgiendo de manera frecuente? ¿Qué pasa con esas muestras que salen espesas, viscosas, incluso es difícil de succionar con la jeringa? ¿Esa muestra difícil va a servir en el laboratorio? La respuesta es sí. No hay evidencia de que la viscosidad tenga un efecto negativo en el rendimiento del panel. Una recomendación muy importante, no la vaya a mezclar con solución salina o solución estéril porque corremos el riesgo de que caigan genes o secuencias de ADN, recordar que esto identifica secuencias de ADN y dar un falso positivo. Microorganismos que no están incluidos, Staph epidermidis, capitis y Cutibacterium agnes. ¿Por qué? Porque es biota normal en piel, porque en el momento en que nosotros trasladamos la muestra o incluso que la manipula el químico en el laboratorio, pues puede ser también sujeto a contaminación. Entiendo que muchas de las infecciones articulares tienen este agente causal, pero no niego que ustedes pueden encontrar la una de 100, pero pudiéramos dar 99 falsos positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muestras que no están validadas, muestras de tejido y muestras de hueso. Estamos encontrando también esa intención de uso off-label, fuera de la etiqueta. El panel no está validado con hueso y con muestras de tejido porque no se ha demostrado un rendimiento. También sé que están procesando de esta forma algunas muestras. La empresa no respalda un resultado falso de negativo ni un falso positivo. Faltan muchos estudios para que nosotros pudiéramos validar. Tampoco se incluyen muestras de sonicación por lo mismo, por lo que el rendimiento es malo y porque al momento de hacer el proceso de sonicación también puede hacer contaminación de la muestra. Estudios de desempeño en general son muy altos, incluso contra secuenciación estamos arriba del 90% de sensibilidad y especificidad. Algunos estudios en Italia, Australia, Reino Unido, valores predictivos positivos mayores de 91, predictivos negativos arriba de 93. Y los multicéntricos también nos hablan de una sensibilidad y especificidad arriba del 90%. Los multicéntricos, por ejemplo, 1544 muestras, 850 de infecciones articulares, 13 sitios de Estados Unidos y Europa, nos hablan de un 90% de sensibilidad con 99% especificidad. Cuando tienen un panel positivo, estén seguros que está positivo. ¿Qué mensajes quiero que se lleven a casa? Que la artritis séptica, la infección articular asociada, son las dos entidades más frecuentes en infección osteoarticular, que el flujo diagnóstico habitual del laboratorio tiene un bajo rendimiento, estamos hablando de 30-50%, y un porcentaje de recuperación debajo del 50%. Las guías internacionales, un cambio importante es incluir hemocultivos, la muestra de líquido articular, por supuesto, para su análisis, y la adición de un panel molecular, un PCR multiplex, puede mejorarnos el rendimiento hasta un 75%. Este panel significa, por lo tanto, un parteaguas en el diagnóstico de la infección articular. Con esto termino y doy paso al siguiente ponente. Ahora quiero presentar la parte quirúrgica, que también es de una preocupación para nosotros como médicos que tratamos a las infecciones periprotésicas, al grado de que se ha trabajado en un consenso internacional desde hace varios años y recientemente en abril, mayo del 2025 se llevó a cabo el tercer consenso internacional de infecciones periprotésicas llevado a cabo en Estambul, y el doctor Humberto González Ugalde pues fue uno de los mexicanos que estuvo en ese grupo de expertos también, y la intención era comparar la parte médica, la parte de los conceptos moleculares de infectología, de infecciones articulares y periprotésicas, y por otra parte que nos
pues transmitiera los últimos avances en, en el consenso de Estambul 2025. Doctor Ugalde, por favor. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que quedó mucho más claro para mí, por lo menos la parte de la biología, de esta prueba molecular que tenemos. Les pido si me ayudan a escanear ese QR, si pueden, porque me gustaría interactuar un poquito con ustedes para saber qué hacen. Las infecciones periprotésicas son un tema súper complicado, por lo menos para los ortopedistas cambia muchísimo el impacto económico, mental en el paciente. Entonces tratamos de evitar esto. Les va a salir cuando escanean el código QR, les mando una página, nada más ponen que aceptan, ponen su nombre y bueno, esta es mi declaración de conflictos de intereses. Y bueno, el riesgo de infección periprotésica ha incrementado del 2004 al 2014. Vean la gráfica cómo ha ido incrementando. Y me gustaría saber, por lo menos por parte de los ortopedistas, si saben como cuánto cuesta una infección periprotésica. O sea, nosotros calculamos que una prótesis de cadera o de rodilla más o menos en este hospital debe salir como entre 350,000 y 4. Debería de salir en eso. Algunas se salen un poco de presupuesto, pero mis cuentas salen entre 350 y 400. Algunas podrán subir un poco más, pero miren, aquí están participando y más o menos, no sé por qué no se ven. Pero aquí ponen 500,000, 1,000,000. Ok, no salió la imagen ahí, pero más o menos, ahorita vamos a ver cuánto cuesta, pero la carga económica de una infección periprotésica es altísima en un paciente y en Estados Unidos se vuelve algo impagable. Esta plática me tocó darla en Phoenix hace unos meses acerca del impacto y cuántos pacientes, o sea, el impacto económico de una infección periprotésica en el hospital, y para eso vimos cuántos pacientes tienen seguro. Y vean, la mayoría de la población en México tiene el 77% se van al sistema público y el 23%, o sea, los que estamos en este hospital, solamente atendemos al 23% de la población, de los cuales solamente el 9,9% tienen seguro privado, el 48% es administrado por una compañía y el 52% pagado por nosotros mismos. Y el resto es pagado por nosotros mismos. Y el 34% de los pacientes que están de este lado brincan a este lado por los tiempos de tratamiento. Así es como está distribuida la cobertura de los seguros. Y vean el problema, el impacto económico de una infección periprotésica. Una persona en México gana 278 pesos al día, que es el equivalente a 8,364. Y si ven lo que cuesta una infección, se vuelve algo impagable para un paciente. En Estados Unidos, una persona gana $7 por hora. Lo que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico, la biología molecular es algo padrísimo que nos ayuda muchísimo al diagnóstico, pero nosotros tenemos que hacer nuestro algoritmo para diagnosticar una infección periprotésica y para eso las herramientas, la primera herramienta que utilizamos es la sospecha clínica. Ya que pensamos que está, utilizamos BCG y PCR, que es lo más accesible. Y también tenemos esta herramienta que es muy útil, las esteareosa leucocitaria. La podemos tener en consultorio o la podemos tener por ejemplo, en rayos X y hacer una punción guiada con, como decía la doctora, con ultrasonido, con rayos X, tratar de que sea en un ambiente estéril y hacemos la prueba. Inclusive aquí hay un estudio que se hizo en Magdalena de las Salinas y se encontró que es una herramienta bastante útil para el diagnóstico de infecciones periprotésicas. También tenemos disponible la alfa-defensina, que también tiene un papel dentro del protocolo diagnóstico. Ahorita les voy a platicar lo que se hace en este consenso y lo que sí es que la BCG y la PCR son herramientas súper útiles para el diagnóstico. La procalcitonina no tiene un rol importante para muchos que de repente dicen, vamos a ver si sirve, no sirve. En la calprotectina sí sirve. El siempre interconsultar a un infectólogo. Yo, como ahorita decía la doctora, cuando pienso en una infección, siempre tiene que intervenir un infectólogo. No se vale que yo nada más decida, pues le voy a poner un catéter, voy a decidir qué voy a hacer. Ahora, les pido si me ayudan a contestar, ¿qué herramienta utilizan más para diagnosticar BCG-PCR, hisopos, medicina nuclear, pruebas moleculares? Aquí lo que han respondido la mayoría son BCG-PCR y hasta abajo ya pusieron pruebas moleculares, que bueno que están de acuerdo en que sí sirven.
El 77%, no sé por qué no está saliendo ahí, pero el 77% sale que BCG y PCR, 71 y 29 el resto de medicina molecular. Entonces, ¿qué es lo que estamos peleando aquí? Por favor, no utilizar hisopos. Los hisopos no sirven. O sea, si llega un paciente y le está saliendo líquido y trae ahí una fistulita y le toman con el hisopo, no sirve. Son contaminaciones, eso va a salir negativo. De verdad, no lo hagan porque les va a salir un falso positivo, van a tratar una infección periprotésica con un antibiótico que no va y puede ser que tengamos un peor resultado. Esto no lo digo yo, también se dice en la literatura, fue una de las preguntas del consenso, entonces baja sensibilidad y muy fácil contaminación. Entonces, de preferencia, por favor, no lo usen. ¿Ok? ¿Cuántos cultivos se deben de tomar? Porque eso también de repente es una duda. 1 o 2 cultivos. Cuando nosotros hacemos cirugía, 1 o 2 es suficiente, 3 a 4, 4 a 6, 8 cultivos. La gráfica aquí lo que están contestando es de 1 a 2, 47%, 3, 27% y 4 a 6, 25%. Esto también ya se estudió y se sometió a consenso. Y lo que se concluye, complementando un poco lo que decía la doctora, es, la conclusión es que se deben de tomar 5 a 6 cultivos. Y dentro de esto, algo que sirve mucho son los hemocultivos, pero los hemocultivos como se utilizan no es de la no es sacar sangre y mandar el hemocultivo. Es tomar el líquido de la articulación y meterlo en el tubo de hemocultivo. Y ahí se mandan a cultivar. Eso nos ha ayudado mucho a evitar contaminaciones y a que estos medios de cultivo nos ayudan a ser más sensibles a que crezca algo. Entonces, tomamos la muestra con la jeringa estéril y mandamos en un tubo de hemocultivo. Entonces, es súper importante. Si tenemos duda de esto, el 90% del consenso contestó que sí. Los cultivos deben de tomarse en toda cirugía de revisión, ya sea una infección o cualquier otro tipo de cirugía. ¿Qué hacemos cuando tenemos una prótesis infectada nosotros? Si tenemos un paciente que está en agudo, que está en las primeras 3 semanas, máximo 4 semanas, debemos de hacer un DAIR. Es un desbridamiento con retención de implantes. O sea, entramos y hacemos un tipo lavado, es un desbridamiento muy agresivo y tenemos que cambiar los componentes móviles. Si es una prótesis de cadera, quito la cabeza, quito el inserto y pongo uno, hago el lavado y pongo uno nuevo. Si es una prótesis de rodilla, quito el inserto de rodilla y pongo un nuevo inserto de rodilla. Eh, Esto debe de ser solamente en ese tiempo. Si nos llega un paciente con una infección periprotésica y tiene 1 año, no sirven los lavados. Se tiene que hacer un retiro de prótesis, colocación de espaciador y después poner una prótesis. Eso está súper establecido por los lavados quirúrgicos, que le va a hacer un lavadito a ver si jala o algo así. No, de que se diagnostica la infección debe ser en las 3 primeras o 4 máximo semanas para poder hacerlo. Si me dice algo que estoy diciendo fuera, me dice, doctora, pero esto es lo que está en el consenso y cómo lo estamos manejando. El problema es que vean el costo también de cambiar un liner, un solo inserto cambiar, es caro. Bueno, los espaciadores me voy a brincar porque no somos puros ortopedistas, entonces creo que no es tan importante como lo hacemos, pero les voy a enseñar cómo hacemos los espaciadores. A veces se tienen que hacer así, pero ya casi no lo hacemos porque se afecta mucho el hueso. Un espaciador a veces tiene que estar 6 meses. Nosotros nos gustaría que estuviera nada más 6 semanas, pero los pacientes a veces no tienen dinero o el seguro ya no les cubre. Y si nosotros dejamos esto, van a regresar con un defecto muy grande. Entonces, lo que hacemos ahora son espaciadores dinámicos con implantes, ponemos un componente nuevo y ponemos un inserto nuevo que va con un cemento con antibiótico y si el paciente desaparece 3 meses, no me preocupa porque esta prótesis sigue funcionando. Además, el paciente puede doblar, estirar, moverse y esto funcionalmente para el paciente es bueno porque un paciente que está acostado y no puede apoyar empieza a tener diferentes complicaciones hemodinámicas. Aquí están los costos de un primer tiempo, de cuando colocamos un espaciador. De todas formas, lo que el consenso nos dijo, en cadera y en rodilla, el reemplazo en 2 tiempos, o sea, hacerlo en 2 tiempos es todavía el estándar de oro. Vean cuánto cuestan los antibióticos que utilizan. Ahora, sobre todo estos los mandan los infectólogos. Si vamos a utilizarlos, por favor, no los usen ustedes. Hay que apoyarnos en infectología porque si no generamos resistencia. Pero vean cuánto cuesta el Linesolid, 10 tabletas, 12,000 pesos, o sea, se vuelven cosas que van a incrementar los costos. Por eso hay que hacer todo por tratar de evitar llegar a una cirugía por una infección.
¿Cuánto cuesta un segundo tiempo? Pues puede ir desde en un lugar que un paciente no tenga seguro, puede ir desde $10,000, $20,000 o mucho más. Este estudio se hizo en Lomas Verdes para que vean números reales y vean cuánto cuesta promedio una prótesis primaria y cuánto le cuesta una infección periprotésica. Se va prácticamente a 5 veces más. Entonces, bueno, no sé, ¿ustedes conocen qué es esto del consenso que dijo Víctor y todo eso? Bueno, el consenso, pues, la mayoría sí, no estamos como 50-50, pero bueno, les explico. El consenso internacional de infecciones es un consenso que se hace para dar guías de diagnóstico y prevención. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, pues yo le pongo hisopo, no, pues yo le doy este antibiótico, no, yo uso esto, que no caigamos nada más en lo que se nos ocurre a nosotros, sino más bien que sean guías de lo que está realmente establecido en la literatura. Está enfocado a infecciones periprotésicas, a resistencia antimicrobiana y, bueno, a todas estas técnicas que tenemos innovadoras, porque también de repente sale el diagnóstico molecular, sale que si le pones antibiótico a la prótesis, salen muchas cosas que no tenemos tal vez la literatura y no se vale que empecemos a hacerlo sin argumentos científicos. Entonces, lo que se busca es estandarizar los protocolos para reducir las infecciones periprotésicas, integrar las nuevas tecnologías y, bueno, ver cómo podemos atacar estas resistencias microbianas, ¿no? Es un consenso que este año tocó hacer, que fuera en Estambul, es el tercero que se organiza. Es un trabajo de mucho tiempo, o sea, llevó desde mayo del 23 y apenas la reunión fue en mayo del 25, o sea, son más de 2 años de trabajo. Y lo que se hace son preguntas, nosotros nos mandan unas preguntas y busco en dónde está, agarro una pregunta y y son diferentes personas en el mundo, entonces yo no puedo escoger con mis amigos y ver si la respondemos tendenciosamente hacia un lado. O sea, yo entro una pregunta y me sale alguien de Holanda, con alguien de Arabia Saudita, de Inglaterra, diferentes lugares, y entonces este grupo tenemos que buscar cada pregunta que se hace, resolver. Y en la reunión te toca presentar la pregunta y entonces llegas a la resolución de si vale la pena o no en base a artículos científicos y a referencias bibliográficas a realmente si se puede hacer. Yo quise poner las fotos de los que estuvimos de México, que representamos la parte del consenso. Y, bueno, la quiere ver el doctor, pero no. Bueno, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, esta es una de las preguntas que a mí me tocaron y me tocó si los pacientes inmunocomprometidos tienen diferentes agentes, porque siempre decimos, bueno, si está inmunocomprometido, tienen otros bichos. La respuesta es, los pacientes inmunocomprometidos tienen los mismos microorganismos, son iguales que los que tienen los no inmunocomprometidos, pero tienen mayor riesgo de presentar infección por agentes oportunistas. Entonces, siempre que tengamos un paciente y nos sale cultivo negativo, pero tiene toda la manifestación de una infección periprotésica, en esos pacientes inmunocomprometidos hay que buscar esos bichos raros o esas situaciones, como bien decía la doctora, oye, estuviste en contacto con gatos, estuviste, dependiendo de cómo estuvo el paciente, irle buscando cosas más profundas a esos pacientes inmunocomprometidos, porque puede ser que algún otro bicho nos esté generando esa sobreinfección. Entonces, así es como se responden las preguntas y después se somete ya de la votación, se manda a publicación y esto pues debe salir publicado en la revista, en el Journal of Arthroplasty. Ya nos habló la doctora de la prueba, pero no quiero dejar de recalcar que es una herramienta súper importante. Antes solo estaba en un hospital, ahorita ya está más disponible y se puede solicitar con el proveedor. El costo aproximado es esto, es caro, pero la verdad es que vale la pena. Si tú puedes llegar a tener una respuesta en 2 horas, la verdad es que puede ser una herramienta súper útil y nos puede orientar para iniciar el tratamiento. Acuérdense que lo más importante es empezar el tratamiento de un paciente rápido. Y si dicen, bueno, esto nada más es comercial y nos vienen a hablar de medicina molecular, también se sometió a las preguntas en base a información científica si hay un rol de las técnicas de medicina molecular para identificar, y el 92% dice que sí. Cuando en el consenso una respuesta tiene más del 90% es prácticamente una respuesta muy fuerte. Y también en infecciones por diferentes microorganismos, también, si sirve, sí nos puede ayudar bastante a identificar esos agentes. Ahora,
Para continuar con esto un poquito, que vale la pena resaltar lo que platicaba de los hisopos o no hisopos y todas esas cosas. Hay muchas cosas que hacemos a veces de forma tradicional, que nos dice el doctor grande que trabaja aquí, después el siguiente doctor y después el siguiente, y cuando te preguntan por qué lo haces, pues no sé, porque me lo dijo el doctor que lo hace aquí o esto se hace en el hospital desde hace muchos años. Entonces, el método de cierre interfiere en prevenir una infección o en generar una infección periprotésica. Aquí están respondiendo que la mayoría de la gente cierra con suturas y otros cierran con grapas. El resultado de la literatura es que hay en rodilla es más seguro cerrar con grapas, disminuye el riesgo de infección y en cadera no. En cadera no se deben de utilizar grapas, se deben de utilizar suturas. Entonces son cosas que a veces tenemos ideas, pero que realmente no están estudiados y sí están, nada más falta meterse un poco a la literatura. Antibióticos tópicos. No sé si alguien use aquí de repente que nos dicen la enfermera, oye, le pongo gentamicina a la solución para la cirugía. ¿Sirve ponerle gentamicina, amicacina, no sé, diferentes antibióticos a las soluciones? Y lo que dice es que no, con evidencia moderada, no deben de utilizarse antibióticos en las soluciones, ¿ok? Lavado pulsátil. Cuando hacemos un lavado, mucha gente utiliza lavado pulsátil, no sé si usen aquí, cuando tienen una infección periprotésica, es una pistolita que lanza agua a presión muy fuerte. Pensamos que funciona mejor y la verdad es que no cambia. No hay ninguna diferencia entre usarla o no usarla. Solo hay una indicación en la que no se debe de utilizar y es en fracturas expuestas. Ahí sí aumenta el riesgo de que tenga un paciente infección, pero en infecciones periprotésicas, si lo usan o no lo usan, no hay ningún problema. O sea, si creen, porque también había una duda de que si usabas lavado pulsátil metías más el bicho, si lo empujabas, pues no es cierto. O sea, ni pasa eso, ni tampoco es que el lavado quede mucho mejor. Lo puedes utilizar, sí, en muchos lugares se utiliza para mejorar la técnica de lavado y llegar a diferentes lugares, pero la literatura dice que no hay una diferencia importante. Aquí está lo de agregar antibiótico a las soluciones, que no sirve, soluciones de irrigación. No hay ningún sistema que nos demuestre que sirva. O sea, lo que sí debemos de utilizar es la irrigación como tal, o sea, utilizar soluciones que si utilizamos microdacin, estericide, solución con nisodine, cualquiera de esas, hasta el momento no ha demostrado una diferencia importante. Si ustedes van a Estados Unidos, en todos los lugares usan el Surgipor, que es un yodo estéril. El problema es que en México no debemos de utilizar ese yodo porque el que tenemos en México no está estéril. Entonces, no, como en algún momento antes se utilizaba mucha gente agua oxigenada en las primarias, pero el agua oxigenada no está estéril, entonces en vez de ayudarte te puede generar una infección. Entonces es otra de las situaciones. Los drapes que utilizamos, que son, no sé si los conozcan, se llaman Iovan o SteriDrape, que son unos campos que nosotros pegamos con adhesivos. Realmente no disminuyen el riesgo de infección, pero la ventaja es que nos aíslan. Entonces sí sirven, sí nos sirven en el campo, pero no disminuyen el riesgo de infección. O sea, todo lo que yo les estoy tratando de mostrar es lo que la literatura demuestra que sí sirve o no sirve por si tenemos dudas o no de cómo funcionan. La preparación de la piel, lo más importante, porque siempre nos peleamos todos, no, yo uso Duraprep, no, yo Cloraprep, es que uno no sirve, el otro sí sirve. Lo importante es no combinar sistemas. Si tú vas a hacer un lavado de la pierna con isodine, no debes de usar Cloraprep porque entonces se va a inactivar. Si tú utilizas Cloraprep, entonces tienes que lavar con jabón o con solución y después utilizar el Cloraprep, pero no mezclarlos. En cuanto a que se inactive con el Iovan, el Duraprep, eso no está demostrado. O sea, sí puedes utilizar un drape, pero lo que no debes de combinar es isodine y después poner Cloraprep. Y lo importante de estas soluciones para que realmente funcionen, para disminuir el riesgo de infección, es que las soluciones deben de tener alcohol isopropílico. Eso es lo que hace realmente la diferencia para disminuir una infección. No si tiene yodo o si tiene clorexidina, sino más bien que tenga el alcohol isopropílico. En la estancia hospitalaria también, de repente dicen, pues yo dejo al paciente, lo opero y lo dejo 6 días, eso aumenta el riesgo de infección, está demostrado, entonces por eso ahora tratamos de dejar al paciente lo más rápido posible que vaya a casa y disminuye el riesgo de infección. Está en controversia porque ahora hay protocolos en Estados Unidos que están haciendo que el paciente se vaya el mismo día, pero el tema en México es que
si hay alguna complicación, el tiempo en el que llega una ambulancia y nos puede traer al paciente tal vez no sea suficiente, entonces esos protocolos todavía están en discusión. Y bueno, la desnutrición, ¿ustedes creen que influye en una infección periprotésica? A veces para provocar una infección periprotésica. Bueno, también está estudiado sí. Bueno, todo el mundo puso que sí, muy bien, 100%. Entonces, todos los pacientes deberíamos de buscarles si tienen malnutrición. La idea es que sí, esto sí tiene un impacto importante. Deberíamos de hacerlo en todos nuestros pacientes, por lo menos pedir albúmina y proteínas, porque por varios factores. Uno, disminuye la respuesta inmune y dos, la baja de proteínas también aumenta el exudado después de la cirugía y esto es un factor de riesgo para una infección. Entonces, sí es importante. Antes nosotros decíamos, no, pero un paciente obeso y lo mando a que le pongan una banda gástrica y regresa conmigo a operarse en 3 meses. No, porque le ponen una banda gástrica, entra en un estado de desnutrición y llega el paciente en malas condiciones, lo operamos y se infecta. Ya está delgado, pero va a estar infectado. Entonces, ¿cuánto tiempo te debes de esperar? Te debes esperar como 8 meses para poder hacerle a un paciente o hasta un año que esté sometido a una banda gástrica. Por eso ahora están también medio de moda hacer eh, medicamentos que se utilizan ahora en vez de la banda gástrica con buenos resultados. El problema es que también tienen contraindicación. Si tú operas a un paciente y está usando estos medicamentos, puede retrasar el vaciamiento gástrico y puede generar una complicación intraoperatoria. Entonces, bueno, también hay que considerarlo. Los factores de riesgo para una infección periprotésica también, vean todos los factores, o sea, todo paciente que operamos pues tiene estos factores. Entonces, debemos de hacer una buena historia clínica y saber cuáles son los pacientes de riesgo para una infección periprotésica, ¿no? ¿Sirve de algo hacer la decolonización de piel el día anterior? Sí sirve. ¿Cómo se hace? Normalmente venden unas toallitas de clorexidina y tú le das al paciente unas 4 o 5 toallitas, se hace un baño el día anterior o lo puede hacer en el hospital y esto sí disminuye el riesgo de infección. Cemento con antibiótico, nosotros cuando ponemos prótesis utilizamos un cemento, por lo menos en cadera es menos la cementación, pero en rodilla lo usamos mucho. Si podemos utilizar antibiótico o no, el problema es que no hay resultados que nos avalen el uso para una disminución de una infección de prótesis, pero sí hay ciertos criterios que se utilizan para utilizar antibiótico en la infección. El riesgo de utilizar mucho antibiótico, o sea, cuando te traen un cemento y le pones tú más antibiótico, pierde sus características y el riesgo de aflojamiento aumenta. Alergias a penicilina también, se discutió el tema y el tema es que muchas de las alergias que nos dicen a penicilina no son realmente alergias, entonces hay que estudiar bien al paciente porque si tenemos el antibiótico ideal para ese paciente, se puede hacer una desensibilización o se puede hacer un buen estudio para saber qué es lo que le pasó al paciente y tratar de utilizar el antibiótico ideal para ese paciente. Y el antibiótico ideal como profilaxis, esta fue la respuesta, creo que tuvo más respuesta positiva, 98.3% es la cefazolina. El problema es que no hay cefazolina en México. Entonces, doctor, no sé, ¿tú qué nos recomiendas utilizar? Ok. La mayoría del DIC usa cefalotina, cefuroxima. Bueno, el tema es que te recomiendan utilizar una cefalosporina y no tiene que ser la de última generación, pero ojalá que tengamos cefazolina primero, pero es la primera línea de ataque para profilaxis antimicrobiana. Y bueno, problemas de cicatriz también nos pueden ayudar a generar problemas de infección. El uso de drenajes, la verdad es que no disminuyen el riesgo de infección, no aumentan el riesgo de infección siempre y cuando se quiten a las 24 horas. Si los dejas más de 24 horas, ya aumenta el riesgo de infección. Yo no uso, pero mucha gente los usa. Si los usan, quítenlos a las 24 horas porque si no, aumenta el riesgo de infección. Lo de los cultivos ya lo discutimos, cuántos cultivos tomar, hay que tomar de 4 a 6 o de 5 a 6. Mucha gente prefiere tomar los enones porque si no entran en conflicto, salen 3 y 3, entonces pueden ser 5, pero lo que ustedes decidan está bien. El chiste es tratar de captar la mayor cantidad y los cultivos, acuérdense que se deben de tomar, si vas a tomar uno para un hemocultivo está bien, pero necesitas tomar el pedazo de hueso. No se vale que de repente sale un tejido ahí medio feo y agarras ese tejido y lo mandas. Lo ideal es mandar el pedazo de hueso o un pedazo de tejido en donde está y eso nos va a dar mucho más sensibilidad en el resultado. Y bueno, ¿sirve este consenso? No, se supone que debe de ayudarnos
sobre todo a que todas las decisiones que tomamos las hagamos en base a referencias científicas, a publicaciones, a estudios, y no que nada más lo hagamos en base a lo que se utilizaba, antes, que era porque el doctor grande lo utilizaba. Simplemente creo que ya no debemos de apegarnos a eso, ya debemos de hacer medicina basada en evidencia. Y bueno, el consenso creo que sí es una guía útil para el diagnóstico, no es lo máximo, tiene sus temas a discutir, pero creo que es una herramienta útil que nos puede ayudar cuando tenemos alguna duda de qué usar o qué no usar. Podemos utilizarlo. Ahorita les paso la página, se pueden meter ahí. Son como 400 y tantas preguntas que pueden investigar. Lo que es importante es estandarizar los protocolos para reducir las infecciones, combinar los reportes que nos están haciendo los artículos con el consenso y sacar la mejor conclusión. Debemos de adaptarlo a nuestro medio, involucrar siempre a infectología y utilizar las herramientas que tenemos. La verdad es que yo, como dice el consenso, creo que sí es estos eran casos, pero yo creo que por tiempo ya. Pero yo creo que sí debemos de apoyarnos en las herramientas tecnológicas, pero siempre ir dando una secuencia de lo que necesitamos utilizar, o sea, BCG, PCR, todos los criterios que tenemos que utilizar para diagnóstico de infecciones, y esta herramienta nos puede ayudar bastante y creo que sí es el futuro de lo que tenemos para diagnóstico de infecciones periprotésicas. Todavía nos falta perfeccionar algunas cosas, pero es una buena herramienta. Si tú llegas a urgencias, recibes un paciente, puedes tomar una muestra de líquido sinovial, que a veces en cadera es súper difícil, pero con un poquito que tomes, ya puedes tener una idea de si tienes un agente ahí a cultivar. Bueno, pues muchas gracias.